Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera actividad que realizamos ya dentro de la conexión Buenos Aires-Madrid. Bienvenidos a este diálogo en torno a la película Adiós Madrid, y en primer lugar tiene la palabra el director de programación de la Casa de América, Luis Prados. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Tenemos hoy este diálogo en torno a la película Adiós Madrid, que es el perfecto ejemplo de los frutos que se pueden conseguir con iniciativas como esta Conexión Buenos Aires. De hecho, la película, como muchos de ustedes probablemente sepan, nació o resultó claro que iba a ser posible realizarla gracias a un encuentro que hubo en esta misma sala hace un año en el contexto de Madrid-Buenos Aires. Y allí pues hubo una presentación, un encuentro entre personas del mundo de cine de Argentina y de España, y apareció una persona, un productor, que mostró interés por la producción de esta película. Entonces, pues creo que es algo que debemos celebrar todos, estamos de enhorabuena. Quiero saludar a los ponentes, al director de la película, Diego Corsini, a la productora, Mariana Cangas, a los actores que nos acompañan hoy aquí, Luciano Cáceres y Javier Godino, y bueno, también a Alejandro Lingenti, que va a ser moderador y impulsor un poco del diálogo, de la conversación en la charla que tenemos esta tarde. Agradezco también y saludo la presencia de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura, y agradezco también muy especialmente la presencia de Marisa Paredes y de Lluís Pascual. Es un honor tenerles esta tarde en la Casa de América. Bueno, como decía, no voy a extenderme mucho más, pero para la Casa de América es realmente una enorme satisfacción poder colaborar con la Ciudad de Buenos Aires para organizar este programa que trae la cultura de Buenos Aires, la cultura de Argentina a España, con tantas actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de las dos próximas semanas. Y como se ha mencionado en repetidas ocasiones en las palabras de inauguración esta mañana, no se trata solamente de presentar la cultura, de ofrecer al público manifestaciones culturales como películas, conciertos, sino que se trata también de establecer ese diálogo, esa conexión en todos los campos relacionados con la cultura, y de abrir puertas para nuevas conexiones a partir de estas 2 semanas de programación, que esperemos pues realmente den fruto, se produzcan nuevas ramificaciones, y que el año que viene, cuando vuelva a haber una edición de Buenos Aires-Madrid, podamos celebrar, como es el caso hoy, la realización de otros productos culturales que han contribuido a estrechar los lazos que existen entre las dos ciudades y también a favorecer el desarrollo de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra María Victoria Alcaraz, que es directora general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Solamente para compartir con ustedes el entusiasmo, la alegría que significa esta celebración. Tal como decía Luis, hace más de un año atrás nos reuníamos con Luciano en Buenos Aires, imaginando qué aporte, qué actividades podía sumarse en aquel primer conexión que hicimos en marzo del año pasado. Organizamos su participación, y tomando un café me dice, tenemos otro proyecto con Diego Corsini, una película que quisiéramos hacer, que la quisiéramos filmar en Madrid, pero bueno, todavía no hemos concretado ese proyecto. Le digo, ¿y si lo presentamos como proyecto? Y si lo presentamos como proyecto, en una de esas, algún productor, algún interesado en Madrid pueda... ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, lo hicimos. Eso fue en marzo. En julio, si no me equivoco, empezaron a filmarla, porque en esa misma reunión salió un socio
que era el que faltaba. En julio se empezó a filmar y en diciembre tuve el honor de ser invitada por Diego Corsini a verla ya en pantalla en la DAC, en la Asociación de Directores de Cine en Buenos Aires. Esto pues parece una historia normal, lineal, común, de las que todos los días somos capaces de construir. Lo interesante para destacar es el concepto de la cooperación. Y no es una fórmula profesional, difícil y con unos saberes y conocimientos escondidos que en algún lado hay que aprender. El concepto de la cooperación es la voluntad de varias partes de llevar adelante un proyecto. Y eso es conexión. Por eso yo les dije a los chicos si nos autorizaban a tomar como el caso de éxito de conexión de Adiós Madrid, como el esmero, la voluntad, el deseo, el trabajo, el compromiso pueden llevar adelante y hacer realidad un proyecto, un sueño cultural. No es una casualidad y no es una excepción. Entonces, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, junto con una iniciativa del sector privado independiente, con una parte de los creativos en Madrid, otra parte en Argentina, sumando voluntades, pudimos todos juntos, porque nos sentimos parte nosotros también, pudimos concretar un proyecto. Ahora, a rodar Madrid, el mundo, con Adiós Madrid, en todos los festivales y después la posibilidad de que se vea comercialmente. Así que ustedes son testigos de una etapa que se cumple de esta película, que es la primera etapa. Ahora vienen los éxitos y los laureles que les auguramos y se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria. Y vamos ya al diálogo que va a moderar Alejandro Lingenti. Y bueno, este diálogo también lo estamos grabando para el canal de YouTube de Casa de América. Lo podréis ver ahí, cuando queráis. Cuando quieras, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y gracias. No sé si hace falta amplificación. Bueno, sí. Gracias por venir a todos. Quería contarles muy brevemente que Conexión Buenos Aires-Madrid va del 13 al 24 de mayo aquí en Casa de América, que hay 191 artistas. Medio centenar de actividades en 14 disciplinas diferentes y bueno, que he sido invitado para moderar esta charla por Casa de América y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les agradezco a las dos instituciones y al gobierno en realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para mí es grato presentar esta película porque los conozco muy de cerca a Luciano, lo he entrevistado muchas veces como periodista. Lo he conocido a Diego aquí y aparte vi la gestación de este proyecto, ¿no? Entonces por eso es particularmente grato. La verdad que yo no confiaba en que esto salga adelante tan rápido. En general en el mundo del cine las cosas demoran muchísimo más, pero bueno, hubo mucha suerte y mucho esfuerzo para hacer esta película, que es una película que, bueno, que refleja un poco, me parece, una experiencia personal de Diego con la ciudad, que somos muchos los porteños o los argentinos que vivimos en Madrid. Así que voy a empezar por ahí. Y también para mí es particularmente grato que esté en la sala una leyenda de la actuación que es Marisa Paredes, que me da un poco de pudor también. Así que bueno, gracias por estar aquí también. Bueno, Diego, primero contanos contale a la gente cuál es tu relación con Madrid, y que creo que está reflejada de una manera muy directa en la película, y creo que es la motivación principal de esa película, y después seguimos con otras preguntas. Bueno, a ver, mi relación con Madrid es de nacimiento, porque nací en Madrid, aunque no se note, pero nací en Madrid en el 81, en el exilio de mis padres, en esa época bastante terrible argentina, y después, bueno, obviamente fui criado en Argentina. En cuanto volvió la democracia, mis padres decidieron volver, y fui criado ahí hasta que hace menos de 3 años, 2 años y monedas, decidimos
ya con familia, con Maru, que además de co-guionista y productora es también mi mujer, y acá tenemos nuestras 2 coproducciones. Y bueno, y la verdad es que nosotros sobre todo a partir de 2012 que empezamos a gestar Pasaje de Vida, que fue la primera película de Cineworld, que es nuestra productora en Argentina, empezamos a ver, ¿no? Que veníamos muy seguido, que veníamos 2 veces por año, que nos quedábamos varios meses, y Madrid enamora. O sea, ahí era un Madrid distinto, no era el Madrid del turista, sino que empezamos a ver un poco la Madrid que se ve en la peli. Por eso tratamos de reflejar esa Madrid, ¿no? Que primero ese pantallazo de los lugares típicos, ¿no? Cibeles, Casa de América, Puerta de Alcalá, etcétera, pero después ya, una vez que uno se va sentando, empieza a conocer otros rincones. Si quieres elevo la voz y como prefieran. ¿Nos escuchan ahí? Ah, ok. No, Diego tiene una larga experiencia, es un director que ya tiene 6 largometrajes y además una cantidad de producciones, 2 decenas de producciones, entonces decía al principio de la charla que no es normal que una película se produzca tan rápido, entonces quería que cuentes un poco cómo fue el proceso de producción de esta película y si lo ves como, digamos, una salida, teniendo en cuenta que el cine argentino, creo que todo el mundo lo sabe, está pasando por una pequeña crisis, el país está en crisis económica y hay muchos problemas con el Instituto de Cine. Es un momento bravo para el cine argentino, entonces esta puede ser una buena alternativa de producción para directores argentinos, ¿no? Coproducir con España, por ejemplo, que es un país con el que tenemos muchos vínculos. Sí, la verdad es que nosotros el primer año que estuvimos ya viviendo acá con Maru, estábamos viendo un poco, ¿no? Cómo acomodarnos. Teníamos ya mucha trayectoria, pero claro, igual era un territorio nuevo, entonces también teníamos como que ver cómo nos adaptábamos al país. Y surgió un poco gracias a que este caballero vino a filmar, en realidad no vino acá, fue a filmar una película en Israel, pero haciendo escala acá tanto antes como después del rodaje, y fue medio una locura, porque propongámosle una idea, sabíamos que Luciano, además de actor, es también un gran emprendedor, productor, dramaturgo, director, y que si lo motiva un proyecto se embarca. Hacía rato que queríamos trabajar juntos con Luciano, nos conocíamos hacía muchos años, y surgió de Maru la idea de decirle, che, propongámosle una idea, ¿por qué no? A ver si se embarca y a partir de ahí le damos el empujón. Y fue un poco así, en ese barcito entre cañas, le dijimos la idea, se súper motivó, tiró un montón de ideas también para poder sumar a la peli, o sea que fue todo muy, como decían, ¿no? Muy cooperativo, muy colaborativo el proyecto. Dijimos, hagamos un esquema de producción diferente por ahí a lo que es habitual acá. Ahí fue donde realmente dijimos, bueno, a ver, acá hay como un trayecto que te lleva a estar 3-4 años en desarrollo, acá en todo el mundo, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver, hagamos una película que realmente con otra forma de producir podamos hacerla en menos tiempo. No esperábamos que fuera tan rápido. Y cuando surgió la idea de Conexión Buenos Aires-Madrid, que Luciano, hablando con María Victoria, surgió la posibilidad de presentarla en esta misma sala, decíamos, ¿quién va a venir a escuchar sobre un proyecto que todavía se está gestando? Que no? Y estaba llenísima la sala. Y fue así que apareció la gente de Malco Studios, Gustavo Otero estaba más precisamente ahí, y que dijo, ¿en serio? Si nosotros tenemos equipos, tenemos esto, tenemos lo otro, dijimos, sentémonos a hablar. Y así fue que surgió, o sea, yo creo que sí, que las coproducciones para mí son una posibilidad enorme para el cine iberoamericano en general, he hecho varias, y la verdad es que es una metodología de producción que no es la única, pero que, bueno, funciona, evidentemente. La peli está terminada y ahora empezará su recorrido. El proceso, podemos pasar también a preguntarle a Luciano, a Javier, que son los actores de la película, actores con mucha experiencia los dos, uno de ellos cantante además. Yo no, el cantante sí. Después le vamos a pedir que cante algo, quizás. Sí. Es verdad. No, también fue un rodaje mucho más corto que los rodajes habituales. O sea, ese proceso también fue un proceso más restringido. ¿Cómo es filmar en menos tiempo? Porque te puedes equivocar mucho menos. Bueno, sí, fueron 10 días de rodaje para este largo. 10 días de rodaje con todas sus horas y sus minutos y sus segundos. Empecé a rodar, ni bien me bajaba del aeropuerto, me cambié en migraciones y me estaban esperando con el equipo en la puerta del aeropuerto y ya todo un auto gripeado para hacer la llegada a Madrid. No, creo que por un lado
como decía Alejandro, es un momento en donde la industria audiovisual en la Argentina está parada y esto es un ejemplo en donde también desde el Estado se puede ayudar, aunque sea a unir recursos, a conectarse con gente, que fue lo que pasó. El año pasado estrenamos aquí la ópera prima de Gonzalo de María, Nena de Revancha, que tuvimos también con Luis en esa función, y ya que venía por ese estreno, presentamos este proyecto, que básicamente plantea un esquema de producción en donde la autogestión es el motor, en donde primero hay que saber qué recursos tenemos y en base a eso craneamos el proyecto. 10 días, 2 actores principales, una historia de encuentros, abrazos, sanadores, descubrir Madrid, y ese fue el motor que nos motivó a hacer esta hermosa película, que en el resultado, por el talento de todo el equipo y los recursos técnicos que hoy están más a la mano también, tiene una factura de película grande, no parece una película chica. Creo que es hermoso ver cómo de golpe, y en lo personal, para mí cierra el círculo de un montón de cosas, porque ese viaje que yo hice a Madrid, porque me iba a filmar a Jerusalén, yo me puse 3 días antes para conseguir el nacimiento de mi abuelo. A la vuelta retiré la partida de Jerusalén y nos juntamos por segunda vez. Cuando vine a Conexión, presenté los papeles y ayer, antes de venir, recibí mi nacionalidad española. Es increíble cómo cierra el círculo, y eso también tiene que ver con los puentes, que en lo personal muchas veces me costó trabajar acá en coproducciones porque no tenía la nacionalidad española. Así que sepan que ahora también la tengo, los presentes. Es increíble. Y es un puente que siempre está con Argentina, y sobre todo Buenos Aires y Madrid son ciudades muy hermanadas. Y esta historia habla de ese encuentro por dentro y por fuera, lo que pasó en rodaje con el equipo y unir estos 2 equipos en un solo proyecto y en el resultado narrativo de la película también. ¿Contesto así? ¿Ha contestado? Javier, ¿estás acostumbrado a trabajar en estos tiempos? ¿Así tan cortos? ¿En un rodaje tan corto? Mira, justo hice una con Luciano en Buenos Aires, que eso fue 5 días. Esa fue... No, fueron 10 días, pero vos estuviste 5. Sí. Yo estuve 5. Pero fue muy, muy difícil esa. Bueno, porque y ahí nos conocimos. Y nos conocíamos nosotros también de antes, del 2010, de cuando presenté mi primer proyecto en San Sebastián. ¿No fue? Exacto, nos cruzamos en San Sebastián. Fue la primera vez que yo hice un proyecto de coproducción entre España y Argentina, que se estrenó en 2010 en San Sebastián. Ahí conocí a Luciano. Ahí nos conocimos. Luego hicimos, gracias a ese proyecto también, me conocen Diego y Maru, y me proponen hacer Pasaje de Vida, que era una película muy personal, también sobre una relación padre-hijo, preciosa, con Miguel Ángel Solá, que es una gran película de Diego. Y sí, señora. Lo que usted diga. Pero se oye, yo creo que se oye. Y entonces de ahí, pues me llama Diego el año pasado, oye, vente a ver si puedes venir a Casa de América. Yo no pude venir a esta reunión, pero estaba planteado que viniera. Y aquí, un año después, estamos aquí con la película hecha. Ellos escribieron el guión en tiempo récord, en 1 mes y medio, y luego Diego nos dio toda la mejor guía como para que nosotros metiéramos todo nuestro personal, todo nuestro Madrid, porque esto es una historia entre una reunión de un bonaerense que no conoce Madrid, y cómo conoce Madrid, y a través de conocer Madrid conoce a su padre, conoce a un padre al que no conoció. Y es una historia pues muy bonita, muy personal, que nace de Diego y de Maru. Y Luciano le dio también todo su corazón, y todos los que estuvimos ahí pusimos, y nos dio mucha libertad y nos sentimos como que estábamos creando algo personal. Sí, en paralelo a la parálisis, ¿no? Como yo vengo de la autogestión desde que me formé con Alejandra Boero y Andamio 90, en donde el teatro independiente, aunque no genere recursos de supervivencia, genera otro alimento. Entonces, en paralelo, yo poder estar en películas industriales o el teatro comercial o en televisión y poder hacer este tipo de
experiencias a mí me potencia y me pone muchísimo más creativo, porque en el rodaje no soy solo un actor. Soy también productor, estamos a cargo de todas las áreas y la camiseta se lleva puesta de otra manera. Uno lo siente, si lo compara con el fútbol, ¿no? Y el triunfo también es distinto. Saber que a menos de un año de que la rodamos, esta película está terminada y hoy la van a poder ver proyectada, es algo que es impagable. Es así. Sí. Bueno, es una película que tiene, no vamos a spoilear mucho, pero es una película que tiene, digamos, protagonistas de carne y hueso y una historia muy humana, pero hay un protagonista muy fuerte que es la ciudad de Madrid. Entonces quizá la pregunta para la guionista, si esto estaba obviamente pensado de entrada, y también creo que es una película de descubrimiento de Madrid, ¿no? Así como el personaje de Luciano Cáceres va descubriendo Madrid, el espectador acompaña en ese descubrimiento. No sé si esto fue pensado de esta manera o no. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Como contaban antes Diego y Luciano, todo surgió a partir de una charla entre cañas entre nosotros. Entonces teníamos que ver con qué recursos ya contábamos para empezar a contar la historia. Y de esa forma empezamos a hablar, bueno, a ver, estamos en Madrid. Un argentino, porque claramente no íbamos a falsear el acento, que tuviera que venir a Madrid obligado por una situación que no pudiera negarse. Extrema. Extrema, no me salía, como de fuerza mayor. Entonces lo que planteamos era, bueno, ¿y cómo la contamos? Y ahí surgió contarla un poco medio como after hours, y que fuera toda una noche, en una noche madrileña, rara, pesada, calurosa, por eso también estaba bueno que fuera justo en verano. Y la planteamos así, con un recorrido donde todo estaba puesto en función de que la historia funcionara. Y el equipo también. El equipo, el elenco, todos estábamos con la camiseta, como decía Luciano recién, como para que eso saliera. Y eso se veía en pantalla. O sea, el agobio, el calor, el no tener mucho tiempo como para poder poner en frío lo que se estaba leyendo, sino que había tanto puesto de nosotros, de todos, como para que eso funcionara y saliera. Que se notaba, la misma película transpiraba, era sofocante de todas formas. Y queríamos mostrar ese Madrid, o sea, un Madrid denso, oscuro, de noche, donde no se veían los lugares típicos turísticos, sino otra, donde aparecían estos personajes raros que hay en las esquinas madrileñas, que no son las más frecuentadas, que de repente tenía que ir como a más un mundillo under del teatro y encontrarse con estos que de repente lo trataban como si fuera uno más y lo conocieran de toda la vida, cuando él estaba en un momento muy delicado y poniendo distancia. O sea, todas esas microhistorias que aparecen dentro del guión ya estaban pensadas de antemano, hablándolo mucho con Luciano, con Javi, con todos los chicos en el elenco, como para que uno, sin conocer Madrid, conociera otro aspecto de Madrid, que no se quedara como en una mirada más desde afuera. Y también era esta la historia paterno-filial que queríamos contar. O sea, era alguien que venía a descubrir a su padre, que no lo conocía, con toda la oscuridad que eso le implicaba, y con todo lo pesado que había de esa mochila de no conocer a alguien que tendría que haber tenido un lugar muy importante en la vida de esa persona. El motivo, para que sepan los presentes, mi personaje a los 10 años deja de ver a su padre porque se vino a Madrid, salió del closet y vino a hacer su vida y no lo vio nunca más. 35 años después recibe un llamado que está terminal, en coma, que no hay vuelta atrás hace un tiempo, y el único familiar directo que le queda es este hijo, y es el único que puede desconectarlo, desenchufarlo. ¿Cómo se dice acá? Sí. Se entiende. O sea, tiene que hacer un viaje, casi como por un trámite, y esa noche de Madrid, ese día que llega, va a conocer a su padre por todo su entorno, por la misma Madrid, con una cosa muy pesada, con un vínculo que está interrumpido, y una responsabilidad muy grande, que es ser el responsable de ese final. Un descenso a los infiernos, podríamos decir. Sí, bueno, un infierno que en realidad el infierno es el de un
el de una escuela de teatro off en Madrid. El padre era profesor de teatro y director de teatro y tiene una escuela off. Entonces el infierno para el personaje de Luciano es llegar ahí y encontrarse con todo ese mundo al que él no está acostumbrado. En realidad hablamos de un mundo de libertad en el que hay una alegría que sí oculta el duelo, oculta el dolor y al final se acaba revelando, por supuesto, pero creo que el viaje al infierno es más el infierno de tu personaje que el que mostramos, que también es un Madrid luminoso, divertido, con fiesta, un poco excesivo, pero tampoco es más excesivo para su personaje. Sí, como Madrid. Es un Madrid muy teatral, muy divertido y de... Así es. Claro. Una parte. De Madrid al cielo o al infierno. Que creo que ustedes la conocen, ustedes dos. Es una película que además del Ascenso del Infierno incluye redención, o sea, dan problemas también. Ya que estamos spoileamos todo. No, por Dios. Todo no, por favor. Y les quería preguntar en términos de logística cómo fue filmar en la ciudad, porque la película incluye muchas escenas en exteriores, como decía ella, no todas en lugares los más típicos de Madrid. Entonces, ¿cómo fue en términos de logística filmar una película en poco tiempo y en una ciudad como Madrid? Si fue dificultoso. Sí. Algo particular que creo que es clave también es que Matco, la productora asociada, que estaba ahí el productor y se paró y dijo, yo la quiero producir, no habían hecho ficción nunca, ellos hacen carreras de Fórmula 1 en todo el mundo. Están muy acostumbrados a la logística y a hacer cosas muy grandes, transmitieron el Mundial de Fútbol, era la primera vez que hacían ficción, se enamoraron del proyecto, fue una oportunidad para ambos, pero no les asustaba después de hacer cosas tan grandes, como tener 50 cámaras en un estadio. Y después fue un laburo de logística de Maru, con la técnica básicamente, con todo el equipo, pero de cómo ultimar todos esos recursos para en poco tiempo poder cumplir con tanto, ¿no? Sí, algo que facilitó un poco en parte fue que como filmamos en julio-agosto, había muy poca gente. Eso también dificultó por otro lado, porque la noche era muy corta y necesitábamos noche, entonces enseguida salía el sol y no podíamos falsearlo. Pero también por otro lado, como eran pocos personajes, se movían mucho, no teníamos demasiadas cosas arraigadas al piso, entonces no teníamos que pedir cortes grandes, sabíamos que por dónde nos íbamos a meter, por dónde no, con lo cual sí necesitábamos todo el tiempo un lugar donde poder frenar, a refrescarnos, a que tomaran agua, a que por favor nadie se descompusiera, pero hubo más logística en cuanto a buscar bases importantes. Y no tanto cortes de calle porque no llegábamos con los tiempos. O sea, porque desde que empezamos la después se volvía un espectáculo de teatro callejero porque se reunía el público y terminaba aplaudiendo las escenas. Ay, era hermoso lo que ocurría. No, sí, y yo creo que también a nivel logístico una de las cosas que era fundamental era que contábamos con un elenco increíble. O sea, la verdad es que no había, digamos, para mí siempre la columna vertebral de una película es el guión y la interpretación. Y acá la verdad es que, aparte de que hubo una onda increíble, o sea, que se armó un equipo que todos empujaban, iban para adelante y proponían y sugerían, yo estaba en eso muy tranquilo porque sabía que el guión lo habíamos hablado un montón y era la historia que queríamos contar y a todos les había entusiasmado y que actoralmente iba a estar impecable. O sea que, digo, además de, bueno, salvo Luciano, no, pero además de Luciano, que yo creo que la rompe en la peli, y Javi, que está increíble también, están acompañados por un elenco, digo, está Sara Vega, Ingrid Rubio, Ramón Esquinas, Fariba Sheikan, Mónica Solaún, que era su debut en cine, ¿no? Marta Malone, la verdad es que era todo un elenco con mucha trayectoria, con mucha ganas de hacer la peli, que también se puso la camiseta. Bueno, acá la primera actriz, Abby, hace también de hija de Luciano en la película, pero realmente hubo ahí, yo creo que a nivel logístico, la pasión, la garra y la dedicación y el esfuerzo que hizo todo el equipo. De hecho, ahí tenemos a Joaco, que también sigue trabajando y registrándonos, que estuvo en el equipo en distintas instancias de la peli. Eso también nos daba esa sensación de que iba a salir bien, a pesar de que iba a implicar todo ese esfuerzo y esa dedicación. ¿Cuánta gente trabaja en el equipo técnico?
Bueno, ¿cuántos fueron al final? Y 30 personas más o menos, sí. En la parte de rodaje, ¿no? Después, bueno, todos los que se suman en post y demás. Pero el rodaje, incluso en su momento lo habíamos pensado que podíamos hacerla con menos. Pero bueno, después la noche y la luz y el etcétera. Y sí, terminaron siendo 30 y tantos en algunas jornadas. Sí, creo que éramos 32. Sí. No, porque la gente, pregunto eso porque la gente, el público en general, de verdad no sabe cuánta gente come de una película. Exacto. Y cuando hablan de que recibimos subvenciones y no sé qué, Claro. no saben hasta qué punto damos mucho más de lo que nos dan. Nada más. Sí, total. Sí, de hecho, el tema de las subvenciones y demás están cuestionadas. No hay que pensar solamente en el cine como una búsqueda meramente comercial, sino que también hay un lenguaje de identidad cultural, es una disciplina artística, es un medio de comunicación que expresa un montón de cosas y es una industria. Da empleo a familias, da empleo a técnicos, a actores, a escritores. Es una industria muy completa, entonces sí, yo creo que no se puede, ya a esta altura que se sigan cuestionando las subvenciones a mí me parece un absurdo. Digo, no, el Estado es un protagonista fundamental en la producción cinematográfica de un país. Sí, en la cultura de un país. En la cultura, por supuesto. Claro, pero Y esta película no recibió ninguna subvención, es todo dinero privado. Ya. No, pero todavía nos siguen echando en cara de Sí, determinadas exacto. fuerzas. No, y hasta el cine de Estados Unidos está subvencionado. Pero Claro. En Hollywood Claro todo que se No, favorece. bueno, es evidente, pero la gente no lo sabe. Y esto, cada vez que se pueda, hay que decirlo. Me parece Es mi bien. opinión. Totalmente. Sí, bueno, obviamente estamos de acuerdo con este punto. En Argentina, insisto, está pasando por un momento muy crítico en términos de producción cultural, porque hay muchas objeciones sobre el papel del Estado alrededor de la financiación de películas en particular, cosa que es ridícula porque, como dicen ellos, la verdad que hacer una película implica un montón de cosas, darle trabajo a gente de logística, de catering, de la gente que traslada a los actores y al equipo técnico, a los técnicos, a los actores, y además, como dijo él, también es una señal de identidad cultural. De eso quería hablar, ya que se llama Conexión Buenos Aires-Madrid. Quería preguntarles a ustedes si realmente esa conexión es tan directa como uno piensa. Yo hace 3 años que vivo aquí y siento un montón de similitudes entre Madrid y Buenos Aires, una gran familiaridad en su gente, y te diría que también en términos edilicios, no sé, es como una ciudad que me resulta muy familiar. Si a ustedes 4, inclusive a Javier, cuando va a Buenos Aires, le pasa lo mismo, si realmente ven que esa familiaridad es tan fuerte. Yo creo que sí, absolutamente. Para mí, vamos, es de alguna manera mi segunda patria, me ha dado grandes oportunidades como actor y de trabajo y de compañeros y se ha hecho, esto sería como la 5ª o 6ª película que he hecho con argentinos y es muy especial. Y sí es verdad que se siente que Buenos Aires, cuando yo iba ahí, decía, estoy en casa y siento que es un lugar para... Bueno, luego tiene sitios extraordinarios, ¿no? El Tigre, esas cosas espectaculares que tiene Buenos Aires y sí, yo creo que la conexión es evidente. Sí, sin dudas. Y, Aparte, ahora que sos ciudadano, tenés que... no, increíble cómo cierra el círculo. No, y después también, o sea, volviendo al momento crítico, las facilidades que encontramos acá. Y ahora, desde hace muy poco en la ciudad de Buenos Aires, que antes era imposible filmar en Capital, por eso casi todo uno siempre se iba a otro lado, hasta hay una devolución industrial para los que filman en Buenos Aires, cosa muy nueva y reciente, que se agradece. Sobre todo, no hay recursos locales, pero el que viene a filmar de afuera a Buenos Aires tiene devolución y eso estimula e incentiva y estamos a la espera de esas nuevas producciones, que hoy en día lo que sostiene la industria es básicamente las plataformas globales en Argentina, porque lo que es el cine nacional, a no ser el independiente, que siempre resiste y se hace igual, pese a que tenga subvención o no hay. Entonces este tipo de beneficios ayudan para que se pueda rodar en una ciudad que hace unos años era imposible hacerlo. No, sí, a ver, la conexión, yo qué te voy a decir. Yo soy un poco de cada lado. Y sí, la verdad es que cuando nos planteamos el venir a vivir acá, era un poco eso. Yo creo que, además, Buenos Aires es como un punto europeo en Latinoamérica
y Madrid es como un punto latino en Europa, ¿no? Entonces tiene también esas similitudes, incluso a nivel edilicio, es lo que decías, ¿no? O sea, vos podés encontrar callecitas porteñas o acá y callecitas madrileñas allá, tenemos un estilo muy parecido. Hay un montón de diferencias también, que eso es lo lindo también, que es lo que buscamos también en la peli, ¿no? El terraceo de la noche madrileña, pero yo me acuerdo que una particularidad que tiene Buenos Aires es que no duerme. O sea, que todos los días de la semana, a cualquier hora, hay actividad a la noche. Y yo pensaba que éramos, después New York, ¿no? También la mencionan tanto en ese sentido, pero yo pensaba que éramos una de las pocas, o la única, hasta que vine a Madrid y dije, acá estamos en el mismo sentido, o sea, es una ciudad que no duerme y que es lo que reflejamos también en la peli. Lo que empieza con, me voy a tomar una cervecita antes de irme a dormir, y termina a las 6 de la mañana saliendo ahí medio tambaleándose, ¿no? Yo quiero aportar algo a este coloquio, a esta charla. Yo recuerdo perfectamente... cuando detrás del terrible golpe de Estado que ustedes sufrieron, llegaron un montón de actores extraordinarios, directores extraordinarios argentinos. Estoy hablando de Luis Politi, estoy hablando de todos los que han quedado, de Alterio, y de directores que ahora no recuerdo, pero muchos, todos los que podían escapar, escaparon afortunadamente y recalaron aquí, y fue una gloria bendita. El encuentro con ellos, con su escuela, con su humanidad, con su manera de trabajar, fue un aire limpio y nuevo que, con toda la historia que tenían como actores y como directores y como personas, nos aportaba un momento distinto, estupendo, que nos enriqueció mutuamente, estoy segura. Yo trabajé con Luis Politi en el teatro un poquito antes de que se enfermara y después falleció. Yo he trabajado con Alterio, he trabajado en El Espinazo del Diablo, con el estupendo Lupi, sí. Quiero decir que no hablo por hablar, que los he tenido al ladito y muy cerquita y mirándome y trabajando. Y les aseguro que fue como pues eso, lo he dicho, como un aire nuevo y viejo y tradicional y moderno y todo junto, de un montón de gente llena de talento que llegaba y que nos aportó muchísimas cosas. Yo quiero agradecer eso a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, y hablando de Buenos Aires, quería contar que dentro de este ciclo de Conexión Buenos Aires-Madrid hay películas también de la Uffizi. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy cinéfila, tiene un festival hace más de 20 años de cine independiente que es muy importante y muy exitoso, por otra parte, y que por suerte se sostiene. Así que tiene todo que ver que estemos hablando de esto, y va a haber películas seleccionadas especialmente de la última edición de la Uffizi que les recomiendo que vean la programación porque es muy, muy interesante. Bueno, eso creo que vale la pena aclararlo, porque al margen de la exhibición de Adiós Madrid hay otras películas que son realmente muy, muy, muy lindas para ver en este ciclo. Bueno, hay todo un tema de producir una película. Ustedes la produjeron, como dijimos, muy, muy, muy rápido, la hicieron muy rápido, pero después viene, cuando la película nació, empiezan los problemas, como con los chicos, ¿no? Entonces les quería preguntar cómo están viviendo ese post, porque primero están el tema de los festivales, la circulación, pero después estrenar una película hoy en día no es fácil para nadie, incluso para superproducciones. Entonces quería que cuenten un poco cómo viven eso. Bueno, sí, es un tema, ¿no? La distribución. Yo ahora vengo de haber estado 2 semanas en Honduras y claro, ¿alguien acá vio alguna película hondureña? Es difícil, a veces incluso, y acá tengo a representantes, estudiantes míos, que siempre yo en las clases les pregunto ¿cuál fue la última película de su propio país que vieron? Y a veces se tienen que remontar en el tiempo, ¿no? Al pasado. Ellos no, porque son bastante cinéfilos, pero en general es muy difícil ver nuestro propio cine, y ni hablar del cine de habla hispana que no es de nuestro propio país. Entonces yo creo que ahí sí tenemos una gran deuda a nivel
a nivel regional con generar una red de distribución de cine iberoamericano, que haya plataformas iberoamericanas, que Filmin o Flow también abran un poco esas puertas a todo lo que es de nuestra sangre, por decirlo así. Pero bueno, la verdad es que nosotros en esto, la verdad es que con Maru tenemos muchos años en esto. Hemos tenido pelis, hemos lanzado pelis en muchas salas, algunas no, en muy poquitas, otras han llegado a Netflix o Amazon Prime Video, otras, bueno, en otras épocas que llegaban a los canales de televisión premium, y ahora es estar reinventándose constantemente. Pero la verdad es que a nosotros nos gusta el cine, nos gusta verlo en pantalla grande. Entonces estamos ahora tratando tenemos ahí un par de alternativas como posibles distribuidoras de la peli. Y que en cualquiera de los casos con quienes cerremos sí proponen un estreno en salas, que esperemos que sea pronto. Después del verano supuestamente se va a estrenar en salas acá en España y obviamente en Argentina queremos estrenar, me parece que es fundamental. Y obviamente después habrá un circuito de festivales y plataformas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la verdad es que depende mucho del tipo de película, depende mucho de lo que estén eligiendo los festivales en el momento, ¿no? Que a veces uno dice, este es perfil Locarno, y de golpe cambia el director y ya el perfil Locarno no es más el perfil Locarno. Entonces, nada, estamos haciendo el mismo esfuerzo que hicimos para hacerla, para poder distribuirla y que se vea lo más posible. Para mí una peli que no se ve es una peli que no existe. Sí, también ahí volvemos al tema del inicio de la importancia del Estado, porque también el Estado a veces asegura un circuito alternativo al de las salas comerciales. En Argentina y en España más o menos pasa lo mismo, el 70% de las salas está ocupado por producción de Hollywood, eso pasa en todo el mundo en general, salvo en países que tienen industrias muy fuertes como Corea o Francia, que también... o la India, que tiene su propio Bollywood, ¿no? O sea, pero en general, en China, en mercados muy particulares, pero en general el 70% de las salas, más o menos es el promedio, está ocupado por cine de Hollywood, con lo cual no hay mucho espacio para los cines nacionales. En Argentina, además de espacios como el Bafisi, que son muy importantes para la exhibición de películas argentinas, está el Teatro San Martín, que tiene la sala Leopoldo Lugones, donde se exhiben películas argentinas, bueno, todo el tiempo, se exhiben todo tipo de películas de todas las nacionalidades, pero también hay un lugar para el cine argentino, y está el circuito de las salas Inca, que ahora está también un poco cuestionado, que son salas que tiene distribuidas en todo el país el Instituto de Cine. También está la sala Gaumont, que está en el centro de la ciudad, muy cerquita del Parlamento, que es exclusivamente para películas argentinas y a un precio muy moderado, lo que también incentiva la llegada de la gente, ¿no? No sé, digo todo esto porque no sé si hay mucha conciencia de que uno muchas veces cuando no está cerca del cine piensa que las películas se hacen y ya está, pero el post, digamos, una vez que tenés la película terminada es muy traumático también muchas veces, ¿no? No sé si vos tuviste experiencia de ese tipo. No, claro, y además está la responsabilidad de que la tarea no se acaba cuando uno está en rodaje, sino que casi el laburo más pesado y arduo viene después, que es lo que no sabemos hacer, lo que no nos formamos para venderla, las entrevistas y... Pero porque no hay tejido cultural tampoco que haga entrevistas, porque si aquí en España no estoy viendo yo últimamente demasiados entrevistadores, como la época de Buenafuente, no sé si en Argentina es así, pero que de pronto se cuida a los artistas, que se crea una leyenda alrededor, que la gente quiera como saber la película que acaba de hacer. Yo recuerdo en los 90... en un amor por el cine español y luego por el cine argentino, toda la época de Un lugar en el mundo, había algo como quiero ver esa película, había como un hambre, y creo que ahora no hay de verdad un tejido cultural de medios que se preocupen de hacer estrellas a los actores españoles ahora o argentinos. Hay 3, pero no se va creando como nuevas ganas. Yo tengo algo más que decir porque por eso soy mayor y tengo experiencia. Y yo puedo decir que es así, que en la televisión nacional ahora mismo los problemas no. Las historias culturales, los programas culturales pasan normalmente a partir de las 11 de la noche. Claro. Cuando toda la gente prácticamente que trabaja duerme. De manera que ese eco ya no lo tiene, no lo tenemos. Hay otra situación que es porque, bueno, Hollywood lo sabemos, tiene una gran industria. Si comentamos o contamos el número de películas que se hacen en Hollywood, las películas buenísimas que quedan de las 300, 400 o 1000 que hagan, es un número
mínimo, comparado con la calidad que podemos tener los directores y los actores españoles, europeos y latinoamericanos o sudamericanos. Es decir, la diferencia de nuestro cine con el suyo es enorme a nuestro favor en cuanto a calidad. Pero está la economía, señores, que es lo que manda en el mundo. De manera que Hollywood, yo recuerdo muy bien un momento en nuestro país cuando se criticaba que solamente hubiera cine en el 90% de las pantallas entonces, cine norteamericano. Se quiso cambiar eso, ese contrato, ¿verdad?, con el mercado de América, de Norteamérica, y se intentó, y hubo una entrevista entre el ministro de Cultura de entonces y las autoridades competentes de exteriores aquí y allá. Y entonces, aquí se vendían las películas norteamericanas por lotes. Lote. ¿Quiere usted tener la superproducción norteamericana, Tiburón, por ejemplo? Tiene usted que comprar las 150 siguientes, que son simplemente para llenar la industria y que la industria de Hollywood viva, los técnicos, los ayudantes. Y cuando el ministro de Cultura planteó el hecho de cambiar ese contrato, la respuesta de la persona encargada del mercado norteamericano dijo: como ustedes quieran, si lo cambiamos no compraremos naranjas. Y ahí se acabó el trato. No compraremos naranjas, no compraremos zapatos españoles, no compraremos sus cosas. Eso pasó igual en Argentina. Bueno, pues eso es. Igual. Por eso se ve cine norteamericano fundamentalmente. Es que es una forma de invasión cultural. Evidentemente. Por eso ellos tienen un departamento de Estado que se encarga de entretenimiento y de cine, dentro de lo que es la casa. Eso me parece que responde a lo que tú decías. Sí. ¿Por qué no hay apoyo a...? Claro. No, ahora depende de los... bueno, mira, plataformas. El presidente de la MPA, de la Motion Picture Association, la que engloba a todas las mayors, ¿no? O sea, Warner, Universal, etcétera, a fines de los 90 le hicieron una entrevista donde Estados Unidos tenía el 90% de las pantallas globales. Le dijeron cuál es su objetivo para el siglo XXI. El 100. Sí. Entonces depende mucho de nosotros de que eso no suceda, pero no por el anti-Hollywood, porque yo amo el cine de Hollywood, sino porque también amo nuestro cine. Pero, a ver, China, India... China de una manera más proteccionista, a India por una manera más cultural, que yo creo que es mucho de lo que estaba comentando Javi recién, ¿no? En China sí, en un momento Estados Unidos, estos ya son estadísticas, ¿no? Por ahí es, pero son casos muy impactantes. Estados Unidos estrenó 5 películas que reventaron la taquilla en China, y China dijo, en noviembre, dijo, hasta marzo no se estrenan más películas de Estados Unidos. Claro, ahí ya Estados Unidos no puede decirle, no te compro más naranjas, porque China le dijo... no me compres, yo no te compro a vos. O sea, pero claro, Argentina, España no tenemos esa capacidad de negociación. Te dicen no te compro más trigo y nos destruyen. Y en India pasa algo que eso es lo que para mí es un gran modelo a seguir, que hay educación cinematográfica desde chicos y consumen el cine indio. Y que incluso cuando van con un Matrix o con un, no sé, Harry Potter, dicen, buenísimo el guión, te compro para hacer la remake con mis actores porque... Al público de la India no le interesa Keanu Reeves, le interesa la figura con la cual se puedan sentir identificados. Con ese mismo guión por ahí, pero hacen la remake, como hace Estados Unidos con grandes películas nuestras, ¿no? Sí, sí, por eso es muy loco. Una buena política cinematográfica de un país debe incluir escuelas de espectadores, ¿no? También, de formación de espectadores para que la gente, digamos, vaya a ver también cine nacional. Sí, pero sigue diciendo, de repente hay gente, yo lo he escuchado, decir de repente, no, es que el cine es muy caro. Dice, mire, una bebida espirituosa cuesta lo mismo que una butaca. Un poco más incluso. Bueno, es más barato aquí el teatro y el cine que cualquier otro entretenimiento. No, es un problema de educación cultural. Sí. Bueno, y que también, perdón, pero que también la competencia es bastante desleal, porque las películas latinoamericanas o iberoamericanas hacen un esfuerzo muy grande para llegar a la financiación para poder producirla. Después la financiación que implica todo lo que es la distribución y la comercialización queda relegada en general. Entonces se llega con como el último esfuerzo.
Y ya no hay más dinero para hacer una campaña de promoción tal como para que la gente logre enterarse que la película está en sala. Y como la gente no llega a enterarse, el boca en boca funciona de una forma muy lenta, que no, las salas no esperan. Entonces, si uno no llega a una cierta cantidad de espectadores durante el primer fin de semana de comercialización, la sala quita la película y entra el siguiente estreno de Hollywood. Entonces, así es muy difícil lograr que una película se mantenga y logre la cantidad de espectadores que tiene que lograr, que logre que la gente se entere. Entonces, bueno, la competencia es igual bastante... al mismo tiempo eso genera como la contracultura, ¿no? Claro. Quiero decir, espacios alternativos en donde se resiste y se mantiene y ese público se multiplica. Si nosotros pensamos en el teatro independiente en Argentina, hoy en día, en cantidad de espectadores, industrialmente hablando y de recaudación, supera ampliamente al teatro comercial. Y tiene que ver con la gestión y tiene que ver con el movimiento que hace la gente en ir a un lugar que no le quede cómodo, e incluso a vivir otro tipo de experiencias. Por eso también me parece que nuestro cine se pone en valor cuando cuenta nuestras historias y no quiere aparentar cosas que no sabe hacer porque no tiene que ver con tu historia, con tu idiosincrasia, con tus personajes. Y en eso creo que para revitalizarlo es a donde hay que apuntar y centrarse, a contar nuestra cultura, contar nuestras historias, nuestros personajes y crear desde ese lugar. Sí, no, agrego un condimento más, como dicen acá los españoles, para más INRI. Aprendí esa expresión que es para colmo, sería para los argentinos, que es al margen de la gran cantidad de producción de Hollywood y que están copadas las pantallas por películas que provienen de los Estados Unidos, también ahora hay un formato nuevo que tiene que ver con la producción de plataformas. Entonces una película de repente tiene una ventana muy chica de exhibición. Muy corta, claro. Por ejemplo, una película de Netflix se estrena en cines, las que se estrenan en cines, tiene 2 semanas predeterminadas de estreno en las salas y si no la viste en esas 2 semanas ya tenés que hacer consumo hogareño, o sea, verla en las plataformas. Sí. Claro, con lo cual se pone en peligro también, digamos, el cine como experiencia ritual. Comunitaria, como ritual, como todos los que sabemos los que queremos el cine. ¿Ustedes ven esa acechanza también? Sin duda, y creo que se magnificó con la pandemia, ¿no? Nosotros en Buenos Aires tuvimos casi un año sin tener las salas abiertas. Y eso fue re duro y volver, el público del teatro volvió masivamente, pero al cine costó mucho más. Es así, fue muy dura la vuelta. Y además sumó una catarata de atraso de estrenos. Yo tengo películas que hice hace 4 años que todavía no se estrenaron en Argentina. Se estira mucho. Sí, el mundo de plataformas es como la globalización, ¿no? Es que afecta directo al cine, que es un arma de doble filo, porque por un lado uno dice, wow, si yo logro meter mi película en una plataforma, después la van a poder ver en inmensidad de territorios que por ahí en la época del DVD o del VHS era casi impensado. Bueno, claro, exacto. Por eso digo que es de arma de doble filo, porque además, no solamente uno elige a veces la comodidad del hogar, porque también es verdad que ahora tenemos pantallas, no sé si tan grandes, pero pantallas bastante más grandes que en los 90, que lo veíamos en un cuadradito de 20 pulgadas, pero claro, bueno, por lo menos, exacto. Pero también lo otro que es arma de doble filo es todo el mundo de los original, que da muchísimo trabajo, obviamente, pero hay una línea editorial muy marcada que hace que la línea autoral quede bastante limitada. Entonces, es como que la línea autoral a veces depende mucho más de un esfuerzo, ¿no? Del off, del cine independiente, del cine autoral, de encontrar otras vías de financiación y encontrar ese hueco, ¿no? Donde se pueda ver, ¿no? Una cadena de alternativa de distribución a nivel salas, de que la plataforma efectivamente eventualmente, más allá de sus original, te dé su espacio para también comprar el cine no tan industrial ni tan comercial, ¿no? Que igual tienen después, de hecho, nosotros hemos vendido varias pelis a plataformas, las han comprado, les ha funcionado muy bien. Entonces, evidentemente también hay público para ese cine. Hay público y es receptivo, porque de hecho estábamos hablando antes de la charla que no necesariamente hay como un prejuicio, que en realidad no es tan prejuicio, hay algo cierto, que cuando hay una gran estrella, como no sé, Ricardo Darín o Guillermo Francella, las películas funcionan mejor incluso en España, en términos de venta de entradas.
pero también acabamos de asistir a un fenómeno reciente que tiene que ver con la legitimación de los festivales, porque Puan fue premiada en San Sebastián y se estrenó comercialmente en España y le va muy bien a la película, para las dimensiones que tiene esa película. Es una producción pequeña, pero con actores no tan conocidos, fenomenales. Los actores, bueno, está Leo Baraglia, pero en un secundario, el protagonista es otro, sí, ¿no? Que es Subioto, y la verdad que le fue muy bien. Creo que hay una expectativa, que hay un público español, así como hay en Argentina un público para el cine español, sin duda, ¿no? Así que habría que aprovecharlo. Pero bueno, algo más que decir, sí. Perdonadme, pero como me gusta hablar y tengo ideas, un placer. Te escuchamos, obviamente. No, con respecto a eso, fíjate, venimos, Lluís Pascual y yo ayer fuimos a ver, ayer o anteayer, una película que es El fenómeno en Italia, que ha dado más dinero que La Vita e Bella, donde yo trabajé, de Benigni, más dinero. El gran fenómeno del momento en el cine italiano es esa película. Siempre nos quedará mañana. Siempre nos quedará mañana. Que además es en blanco y negro, ¿no? Blanco y negro, con unos actores bastante desconocidos, con guionista, directora y productora, la actriz, una de 52. Y es una bomba la película, pero una bomba en todos los sentidos. Y ha arrasado. ¿Cómo es el título de nuevo? Siempre nos quedará mañana. La nota. Sí, no, te digo, página entera en El País hace unos días. Así me enteré yo. O sea, la película que ha barrido en Italia, porque cuenta algo hermosísimo, que es la historia de una familia cualquiera en Italia, en los años 60, por ahí. No, antes, 50, sí, con todavía el nazismo allá. Y una familia normal, la vida de esa mujer, como es el mundo de esa mujer ahí, los costumbres, usos y costumbres del hombre en ese momento en Italia como aquí, ¿verdad? El machismo. Sí, hay esperanza. Todo eso, la vida de esos personajes que son la mayoría del pueblo italiano como la mayoría del pueblo español, eso bien contado, ha barrido, vuelvo a decir, ya no digo más. Sí, no. Digo que Anatomía de una caída, por ejemplo, también. Es una peli que tampoco es una peli grande. Ahí ese público. Sí, bueno, esperemos que pase con Adiós Madrid, pero es cierto, sí, las películas realmente a veces no dependen tanto del Star System, sino de la calidad de la película o de la suerte de que tenga la película con el gancho que tiene con la gente, que eso sí es impredecible, ¿no? Sí, creo que no hay fórmulas para eso. No, y volviendo al origen, ¿no? Seguir generando puentes, como es Conexión Buenos Aires-Madrid, que dio origen a esta película y ojalá dé origen a otras películas nuevas. Y acá siempre hay un lugar en Casa de América dentro de este encuentro y durante todo el año, donde yo me voy enterando de películas mías que se van pasando acá, siempre ahí con Teresa Toledo y el espacio audiovisual. Es un lugar de público donde siempre está llena la sala y eso quiere decir que está bueno y que tiene un movimiento constante. Voy a volver a intervenir para reivindicar la figura de una persona que lamentablemente ya no está. Tú has hablado de Teresa Toledo, estupenda. Había una persona que se llamaba Manolo Pérez Estremera, que fue verdaderamente el descubridor del cine latinoamericano en España. Sí, porque fue director de televisión y fue el que verdaderamente fue a Cuba, a Argentina, a todas partes, no sé si Argentina, pero a todas partes de Latinoamérica, donde el cine latinoamericano, de hecho él escribió libros sobre el cine latinoamericano, donde el cine latinoamericano empezó a tener un peso en este país. Y fue gracias a Manolo Pérez Estremera. Qué bueno saberlo. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo fue Guillermo Heras para el teatro? Claro. Bueno, enhorabuena por la película y quería preguntaros también por los desafíos o cómo veis el tema de la inteligencia artificial, la IA generativa, qué opinión tenéis, cómo os afecta porque están pasando muchas cosas en el marco internacional y bueno, yo soy Pamela de Iberonews. No, a lo personal entiendo poco de eso, me asusta bastante, pero siento que nuestro arte sigue siendo irreemplazable. No. No pasará.
Claro que no. Gracias, Marisa. Gracias por estar. Claro que sí. En septiembre, Claro que sí. octubre. Claro que Enhorabuena, sí, gracias por todo. Me tengo que ir, no la más. Siguiendo un poco con tu pregunta, mira qué loco. Justo dentro del grupo de mis estudiantes hubo toda una polémica, no con ellos, sino con el otro grupo, de que había uno de los estudiantes que parte de sus guiones las escribía a través de la inteligencia artificial. Entonces hubo toda una clase dedicada a debatir eso. Yo como Luciano, digo, no entendieron Terminator. Termina mal eso. O sea, eso termina mal seguro. Digo, ya hay inteligencias artificiales que planifican cómo exterminar a la humanidad. Las tienen que desconectar. O sea, digo, por favor. Y yo creo que la creatividad humana es irreemplazable. Por más de que tengan todas las herramientas y haya cosas de formato muy precocinado que puedan llegar a ser exitosas, por decirlo así, creo que la creatividad, el ingenio, la forma, la experiencia humana es irreemplazable y sí, uno es humano demasiado humano, ¿no? Como el libro de Nietzsche. Perdón, y a nivel producción sería imposible que una inteligencia artificial prevea tantas situaciones que puedes atravesar. Tantas cosas que uno tiene situaciones a las que se enfrenta a la hora de rodar, a la hora de interactuar en un grupo humano, a la hora de, no sé, tenías todo planteado y estaba todo perfecto y todo funcionaba bárbaro y de repente se largó a llover. No sé, hay un montón de situaciones, algunas que se pueden prever, otras que no. Y creo que una inteligencia artificial no sé si podría contemplar tantas, porque finalmente creo que llegaría a la conclusión de que sería imposible llevarlo a cabo. Yo no estoy de acuerdo ahí. ¿No? No, para nada. Yo creo que existe por eso y facilita toda esa tarea. Creo que lo que es irreemplazable es el arte de las personas y los seres humanos. Eso único que se aporta y que no se puede reproducir. Por lo que estamos acá hoy todos reunidos e interesados. Hay algo ahí que no se puede tocar, que no se puede multiplicar. Lo otro... Perdón por diferir ahí, pero es que veo arte también en cómo llevar adelante una producción. Por eso también lo digo. Por eso digo, es como que todas pero las patas quiero intervienen. decir, técnicamente vos podés provocar también una lluvia. Sí, claro. A eso voy. Pero siento que la calidad humana y ese arte es lo que es irreemplazable. Pero por eso digo, como que hay un montón de cosas, de factores que intervienen también a la hora de plantear cómo llevar adelante un rodaje, desde el diseño de producción, que tiene un montón de cosas a nivel personal, creativas, artísticas y demás, que yo voy a plantear un rodaje de una manera y vos la vas a plantear de otra. Sin duda. Y va a haber tantas posibilidades de rodaje como personas tengamos acá adentro o más incluso. Y si viene una inteligencia artificial a reemplazarnos a todos, vamos a tener películas hechas. Claro, bueno, que van a cumplir un poco también tenemos igual Adiós Madrid no tiene inteligencia artificial. Pero sí creo que, por ejemplo, puede ayudar un montón en procesos de postproducción, que de pronto pueden acelerar los trabajos, abaratar, puede dar mucha voz a muchos artistas que a lo mejor no tienen tantos medios y de pronto pueden aprovechar y mejorar un plano y hacer algo con lo que no se habrían podido imaginar por cuestión de dinero. Y dentro de unos años, a lo mejor de pronto esa inteligencia artificial, como hemos visto en tantas películas, de pronto está humanizada y es una persona con la que vamos a tener que dialogar y a lo mejor se le ocurre el momento de, vale, está lloviendo, pues entonces vamos a tirar, y tiene la misma idea que una persona. Creo que estamos en el principio. De cualquier manera, la producción... Y no sabemos a dónde vamos. La producción esto quizá para la guionista, que la producción de guiones también está en algún punto en la industria del cine muy estandarizada, ¿no? O sea, hay unos patrones para producir cine comercial que, digamos, en base a convenciones que ya existían previos a la inteligencia artificial. Lo que viene a hacer la inteligencia artificial es profundizarlos. Pero digo, está lleno de fórmulas, supuestas fórmulas para hacer películas exitosas que después no terminan funcionando. No, y los famosos 3 minutos de tolerancia que tiene el que ve y elige un material en una plataforma. Que en esos 3 minutos vos ya tenés que saber todo lo que va a pasar en la película, si no, no pasa a otra
revisión, y es una locura, no tenés sorpresa, y bueno, estandarizar un público para que a los 3 minutos que arrancó vos ya lo puedas capturar y lo tengas ahí. Pero bueno, en Adiós Madrid no pasa, vuelvo a decir. No, y previo a la inteligencia artificial está... No, hasta luego, señor Pascual. Chao, gracias. Previo a la inteligencia artificial también está el mundo de algoritmos. Y que es tipo, funciona si tiene este elemento, este elemento, este elemento, este elemento. Digo, se han pegado golpes, en Hollywood mismo. El famoso caso de Waterworld, que era la gran inversión que tenía todos los elementos para triunfar y no funcionó. Titanic estuvo a punto de fundir a Fox y terminó siendo la película más vista en la historia hasta que llegó otra del mismo director que la rompió, esa brecha. Entonces, yo creo que ahí, digo, mismo Spielberg decía, ni yo, de esa manera, ¿no? El que tenía cosechados tantos éxitos comerciales, y también hizo Amistad, y también hizo el Color Púrpura, que a nivel comercial no le funcionaron, no lo reconocían ahí como en ese tipo de cine. Y hay un problema adicional, una vez que tenemos terminada la película, dijimos que es un problema estrenarla, y hay un problema adicional, una vez que tenés asegurado el estreno, es el marketing de la película, que de hecho el otro día estaba escuchando a un distribuidor en una nota radial, a veces escucho Radio Argentina a pesar de que vivo acá, y un distribuidor decía, bueno, ya no hacemos grandes carteles porque cambió con el tema de las redes sociales, pero ¿no les parece que también ese es un problema para poner en foco? Sí, un nuevo aprendizaje de cómo se comunican las cosas, ¿no? Pero en lo personal también me pasa. A mí que me convocan para plataforma, con el reel de mis trabajos, tiene que ir una cantidad de seguidores que tengo, rendimiento, es como muy loco. Sí. Que te pidan cuántos seguidores tenés en vez de, bueno, actúa una escena, una prueba. Pero bueno, son estos tiempos que corren. Pero igual no hay que quedarse con lo preestablecido. Si yo me hubiese quedado con todo eso, no hubiese hecho nada de lo que hice en mi vida con este recorrido. Por arriesgar en cuestiones independientes me han surgido protagónicos en películas grandes, porque vieron otro color que si yo hubiese seguido con lo que siempre me llamaban para el malo de la telenovela, no hubiese avanzado en otra dirección. ¿Hubiese tenido más plata? Sí, seguramente. Pero no sería el actor que soy, ni conocería a estos compañeros. Uno es responsable del camino que va transitando. Y uno es motor de ese camino. Obviamente todos los que vos te cruzás en ese camino lo van a construir con vos, pero básicamente uno tiene que estar, como siempre digo, despierto, atento, porque es así. Y para el marketing, pues ahora esperemos que cuando estrenemos vayamos a los podcasts de moda y que nos vayamos a los streaming, las entrevistas que hay, de entrevistadores buenos, a ver si conseguimos que tenga el recorrido que se merece la película. Obvio. Sí, también hay mucho menos espacio en los medios tradicionales, ¿no? Dedicados al cine. Lo vivo, yo trabajo para un gran diario en Argentina, gran diario en términos, digo, de tirada, y la cobertura que hacemos ahora no es la misma cobertura que hacíamos antes. No, hay mucho menos espacio. Yo era chico, no hace tanto tiempo atrás, el estreno de una película, el estreno de una obra de teatro, esa crítica era el acontecimiento histórico de que eso había ocurrido. Y había toda una página en donde vos conocías a un nuevo autor que estrenaba, un nuevo director, la revelación. Ahora, bueno, acá Juan lo sabe perfectamente también. Es una breve reseña, comentar 3 o 4 cosas sobre lo que se vio, y ni hablar de lo histórico de generar un evento cultural un día determinado, en un año determinado, como sucedía antes con los espacios. Pero a su vez también existe una catarata de espacios alternativos, en donde si querés leer más y profundizar más sobre un autor, un director, también empiezan a aparecer. Pero bueno, todo vuelve a lo mismo, ¿no? También no es solo el hacer, sino en paralelo la formación de espectadores que es clave. Diego, vos que tuviste experiencia en estrenar películas en plataformas directamente, digamos, ¿eso es muy diferente la experiencia de estrenar una película directamente en cine, como sería este caso? Bueno, en realidad siempre negociamos que pudiéramos llegar a salas, por salas antes de... Sí, porque básicamente era o nos pagan mucho más o tenemos que estrenar en sala, porque si no la ecuación no cierra. Pero sí, el estreno en plataforma es raro porque no hay estreno.
Entonces, para mí el momento premiere está buenísimo porque, aparte de verla en pantalla grande, hay un montón de gente a la que uno quiere y otro público que va a ver la peli. Digo, hoy, a mí siempre que se pasa una peli en la que participé, en cine me genera como un vértigo, ¿no? Y hoy, de hecho, ahora voy viendo la obra y digo, dentro de poco se proyecta la peli, muchos la van a ver y a ver qué opinan. Y la devolución, para mí, ver a la gente cuando se emociona, cuando llora, cuando se ríe, es lo más importante de una peli. Una plataforma no tengo manera de saber eso. Que de hecho ya el cine, a diferencia del teatro, no tiene esa devolución y esa interacción en cada una de sus funciones. Pero en las que yo puedo estar y veo esa interacción y veo, obviamente cuando gusta, ¿no? Pero digo que hay llanto, que hay emoción, que hay risa, que hay una empatía con los personajes, que se involucran con la historia. Para mí eso es mágico. Por eso, más allá de las plataformas, también el recorrido de poder pasarla en distintos lugares, incluso cuando ya pasó mucho tiempo, como te decía, yo la semana pasada estaba en Honduras y pasamos esa Pasaje de Vida, ¿no? La peli que estrenamos hace ya casi 10 años, y no caducan las películas, no tienen fecha de vencimiento y la gente se seguía emocionando y claro, no la vieron antes porque no llegaba. Entonces, 10 años después de su estreno, la peli se estrenaba y generaba cosas. Entonces, yo espero que con Adiós Madrid pase algo parecido, ¿no? Que logre llegar a la mayor cantidad de salas, que pueda verse, obviamente llega a plataformas porque eso hace que llegue más gente, pero sentir esa interacción y que la gente comente, para mí es fundamental. Creo que hay una joven espectadora que tiene una pregunta también. La joven actriz. Pero, ¿en qué películas viste esa clase de emociones? ¿En qué películas vi esa clase de emociones? En Pasaje de Vida genera en general mucha emoción. Como cuando vos viste Adiós Madrid, ¿te acordás lo que te generó? Eso mismo con Pasaje de Vida pasa mucho, y con Adiós Madrid, en las pocas veces que se vio, ¿no? Bueno, María Victoria estuvo en un pase incluso antes de ser terminada la peli, y la gente estaba muy conmocionada. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, pero digo, en general la gente se emociona mucho con algunos momentos de la peli y para mí eso es muy fuerte. Y incluso con muchas de mis pelis, Solos en la Ciudad, también la gente al final se emocionaba bastante y se reía bastante. Eso es muy lindo. Yo te quería preguntar... hola, buenas. Ahora, justo que estás hablando precisamente de esto de traspasar fronteras, y aquí que estamos hablando de la conexión entre Buenos Aires y Madrid, que yo me doy cuenta muchas veces también que hay cosas que no son enarrables y que hay dos idiosincrasias muy claras entre Buenos Aires y Madrid y que a veces cuesta mucho traspasar la frontera. ¿Y vos crees que, tipo, las mismas cosas que funcionan en Buenos Aires, el mismo humor que tenemos el porteño, funciona igual en Madrid de la misma manera y viceversa? Yo considero como que el humor es como que lo que más conecta de alguna manera en las sociedades más occidentales, no sé, supongo es lo que yo considero. No sé, a ver, me gusta, no sé qué opinan los demás, pero yo creo que sí es verdad que el argentino tiene mucha ironía en su humor. Y eso es muy característico, ¿no? No sé si es el mismo, pero sí creo que es un humor que gusta, digo, de Lelutier digo, ese tipo de humor, ¿no? Después hay un código de humor por ahí más popular que es más parecido, pero creo que hay un tipo de humor que conecta bastante con el público, que tiene que ver con esa ironía porteña, y que creo que acá en Madrid además gusta, en general, ¿no? O sea, después depende, pero sí, a mí me ha sorprendido mucho. Yo he pasado películas propias en Inglaterra, en Chicago, en Honduras, Cuba. Yo digo, ¿qué onda? Pues son historias muy propias. Pasa lo mismo, es muy loco. O sea, la persona, el ser humano, tiene muchos más puntos en común, más allá de la cultura que tenga, que lo que uno cree. O sea, yo veía gente en Inglaterra llorando con una peli y digo, pero ¿por dónde lo conectó? Y por la parte humana. No tanto por ahí por la particularidad de la película, de la historia de lo que está narrando, pero igual conecta. Así como, bueno, Hollywood, que aparece en todo el mundo, y hay pelis que nos emocionan de Hollywood, aunque no sean historias que nos lleguen por ahí desde experiencias vividas o de los espacios, pero creo que la emoción es algo que conecta a todo el mundo. No sé qué opinan ustedes. Gracias. Yo quería decir algo, ¿puede ser? Bueno, más que pregunta, quería agradecer a Mariana, porque no sé si se acuerda de mí, que fue profesora mía en CIEVIC. No sé si te acordás.
No, bueno, quería agradecer primero porque, bueno, yo soy directora y para mí es muy inspiracional todo lo que estoy viendo y me acuerdo de haberte pedido tu mail para consultarte por producciones. Empecé a ir recién con mi productora, me ayudaste un montón, así que más que pregunta, consultarles qué consejo nos pueden dar a nosotros los directores que venimos acá por un sueño y buscando. Estoy muy emocionada porque muchas gracias por eso. Estoy acá también gracias a Luciano, que me dio una mano muy grande para poder venir a producir algo acá y realmente para los que estamos empezando es muy inspiracional, por eso quería saber qué palabras podían darnos a nosotros los directores que estamos aspirando a poder lograr en algún momento estar sentados ahí con un elenco y presentando una película. Que nunca aceptes un no. Nunca. Porque esa es la única forma de seguir. Y que vas a tener un montón de frenos, un montón de desafíos constantes que no te tiren atrás. Que tengas plena confianza en vos. Y no pierdas nunca la pasión. O sea, esta es una profesión que se pervierte mucho. Y yo creo que acá todos los que estamos sentados, como bien decía Luciano, podríamos haber hecho otro tipo de cosas y seguramente tendríamos un pasar económico mucho mejor todos, pero hacer cosas que realmente de las cuales uno se siente orgulloso, que nos atraviesan y que nos gustan y disfrutamos nuestro trabajo, eso a veces hace también difícil cotizarlo, porque lo valoramos de una manera que va mucho más allá del dinero, pero esa pasión no la pierdas nunca, porque yo cuando estrenemos esta película o pasarla hoy, me emociona tanto como cuando estrené la primera. O sea, no, eso es para mí impagable, no es que ya, bueno, otra, no, está bueno, a mí me emociona. Entonces, no lo pierdas nunca. Y tu entusiasmo, Diego, es súper admirable y contagioso. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más del público. Yo quiero preguntar si la película que se pasa hoy es para todo el mundo o es un pase privado. Es un pase privado, pero por ahí hay algunos lugares. Sí. Por ahí aparece la invitación por ahí. Habrá huecos. Sí, y que también viene dentro del ciclo Conexión Buenos Aires un montón de películas argentinas muy interesantes que les recomiendo que vean. Sí, el tema es por una cuestión legal, privado, porque como la película todavía no se vendió y todas esas cuestiones, no puede figurar como un estreno. Entonces, bueno, todavía quedan entradas, parece ser. Bueno, no sé. Sí. O sea que quedan como 6 entradas, creo. Parecemos dealers, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias María Victoria, gracias Gaby, gracias a Casa de América, gracias Ale. Bueno, gracias a todos, a Casa de América, Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y insisto, vengan a ver las películas porque hay una programación impresionante. Estoy viendo acá que está Trenkelauken, por ejemplo, fue tapa de Cahiers du Cinema, una revista legendaria de cine. Totalmente, la película de Laura Chitarella. Bueno, pero hay un montón de películas muy, pero muy buenas para ver. Así que los invito a que vengan a Casa de América. Se ve bien, se escucha bien, es agradable. Y mañana los invito al teatro a las 20 horas, aquí en Casa de América, para ver Muerde, mi unipersonal, escrito y dirigido por Francisco Lumerman, a las 20 horas. Mañana. Y protagonizado por Luciano Cáceres. Un monólogo. Muy recomendable. Gracias a todos por venir. Gracias.